Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estaremos desarrollando los ejercicios correspondientes al capítulo de difracción, ¿sí? Fíjense que el fenómeno de difracción es bastante parecido a lo que estuvimos estudiando en la unidad anterior, que corresponde a interferencia, ¿sí? O sea que la difracción también sería una interferencia de ondas electromagnéticas, ¿sí? O sea que vamos a estar estudiando la luz. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre difracción e interferencia desde el punto de vista práctico? Que para la difracción, nosotros ¿qué vamos a tener? Una sola abertura, ¿sí? Y esta cierta abertura va a tener un ancho A. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se utilizan los mismos principios que en interferencia, pero ahora sería como que acá existen pequeñas fuentes que están emitiendo ondas y sobre la pantalla, acá tengo el centro, nuevamente se forma un patrón, ¿sí? O sea que acá en la pantalla, ¿qué yo me imagino? Acá estoy iluminando esto con luz monocromática y como solamente tengo esta ranura que tiene un ancho A, yo lo que esperaría ver es acá en la pantalla ver solamente iluminado este ancho A. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un patrón de interferencia, ¿sí? Acá se tiene en el centro una franja brillante. ¿Y qué es lo que ocurre? La intensidad de esa franja brillante va disminuyendo, ¿sí? Entonces, cada vez se hace más pequeñito, vamos a decir lo que sería el pico de mi intensidad, ¿sí? Entonces, estos puntos oscuros son los que yo voy a analizar en la difracción. Esto, por ejemplo, es el primer mínimo de difracción, ¿sí? Después, acá, ¿qué tengo? El segundo mínimo. Y igualito que en interferencia, esto se cumple para arriba tanto como para abajo, ¿sí? Ahora, mucho ojo porque nuestras formulitas para interferencia, ¿cómo era? D por seno de tita igual a m veces lambda. ¿Esto para qué era? Era para, voy a recordar acá, esto es en interferencia. ¿Y qué es lo que me da? Me da máximos o franjas brillantes. Mucho ojo que esto era en interferencia. Ahora, para el fenómeno de difracción, pueden ver ustedes la demostración en el Sears, vamos a tener que A, que es el ancho de la ranura por el seno de tita, esto es igualito, ¿recuerdan? Sería como la posición angular de mis mínimos, es igual a m veces por lambda. ¿Esto para qué es? Es para difracción. ¿Y qué es lo que busco? Mínimos de difracción. O sea que mucho ojo y no confundir las formulitas. Recuerden, en difracción lo que busco son los puntos oscuros, es decir, los mínimos. Y otra diferencia muy notable, ¿cuál es? Que la intensidad también va disminuyendo, ¿sí? Pero vamos a ver más adelante que en un patrón de esta forma se puede, o sea, yo puedo ver en la pantalla un fenómeno de interferencia tanto como de difracción. Es decir, esto sería como una envolvente así. Es como la envolvente. ¿Y qué pasa acá? El centro de la pantalla se ve iluminado por un máximo de interferencia, así como una franja brillante en la
difracción, ¿sí? Eso vamos a ver en los ejercicios. Ahora, ya les comparto nuestro primer ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer los ejercicios. A ver. Ahí, por ejemplo. Fíjense. Tengo el primer ejercicio. Me habla de que una fuente de radiación electromagnética monocromática pasa a través de una ranura de 0,025 milímetros de ancho. Entonces acá voy a poner ya ejercicios y vamos a pasar rápidamente a resolverlos, ¿sí? El 1, tengo 0,025 por 10 a la menos 3 metros. Eso es el ancho. Siempre tienen que tener bastante cuidado con las unidades de medida, ¿sí? Para no perder puntos al pedo en el examen, ¿verdad? Después, en un punto del patrón a 3,25 grados del centro del máximo central, dice, la diferencia de fases entre las onditas provenientes de los extremos superior e inferior de la ranura es de 14 radianes, ¿sí? Entonces, eso es mi diferencia de fase. Así mismo como teníamos, ¿se acuerdan? En interferencia, ¿sí? Estos puntitos, ciertos puntitos, van a tener una diferencia de fases que es proporcional a la diferencia del recorrido óptico, ¿sí? Entonces, el ángulo, esto pasa a 3,25 grados desde el centro de la pantalla, ¿sí? Y me pide calcular la frecuencia de la radiación, la intensidad de la radiación en ese punto. Si la intensidad en el centro es tanto, el ancho de la franja central, 1,25 metros, dice que es la distancia a la pantalla. R utilizábamos anteriormente y vamos a mantener eso, ¿sí? Y el número máximo de franjas totalmente oscuras sobre la pantalla, suponiendo que la intensidad es suficiente para mostrarlas todas, ¿sí? Bueno, entonces, vuelvo acá y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿sí? Siempre tengo que tratar de dibujar un pequeño esquema para ver qué es lo que ocurre o para tratar de visualizar el fenómeno, ¿sí? Fíjense, acá esto está siendo iluminado por luz monocromática y acá está mi pantalla ubicada a 1,25 metros. Entonces, dice que acá tengo el centro de la pantalla y un punto ubicado acá. ¿Con qué ángulo? 3,25 grados. ¿Qué es lo que pasa en ese punto? La diferencia de fases dice que es 14 radianes. Sería como tener acá un fenómeno de interferencia. Entonces, ¿a qué vamos? Nosotros sabemos que la diferencia de fases es ¿a qué? 2pi como la diferencia de recorridos ópticos o el camino óptico es a lambda, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Mi diferencia de recorridos ópticos ya no es de seno de tita, sino que es este ancho. Entonces, ¿a qué es igual esto? A por seno de tita sobre lambda, ¿sí? Luego, a ver, ¿qué era lo primero que me pide el ejercicio? La frecuencia de la radiación, ¿sí? Vamos a ver. Voy a utilizar esto y esto, ¿sí? Esta relación de proporcionalidad es muy importante. Fíjense que en varios ejercicios ya nos salvo. Entonces, en este punto, la diferencia de fases es 14 radianes, es a 2pi, como a seno de tita 0,025 por seno de ¿quién? 3,25. Es a lambda. Fíjense que de acá directamente yo ya puedo hallar la longitud de onda de la luz que estoy utilizando. Entonces 0,025 por 10 a la menos 3, acá esto por 10 a la menos 3
por seno de 3.25 por 2pi dividido 14. ¿Sí? Fíjense que esto me sale que la longitud de onda es de 636,1 nanómetros. ¿Sí? O por 10 a la menos 9. Entonces, algo muy interesante acá es que esta longitud de onda se encuentra dentro del espectro visible, ¿sí? O sea que todo esto yo voy a poder estar observando. Ahora, para hallar la frecuencia, fíjense que C, o velocidad de la luz, ya que yo estoy hablando de la luz, es lambda por frecuencia. Entonces, yo tengo C y tengo lambda. Directamente puedo hallar la frecuencia, ¿sí? Que va a ser 3 por 10 a la octava dividido la longitud de onda. 636,1 por 10 a la menos 9. Y con eso ya hallo la frecuencia, ¿sí? Me sale 4,71 por 10 a la 14 Hz. Eso es la frecuencia de la radiación. Después, en el ítem B me pide la intensidad de la radiación en ese punto. Si la intensidad en el centro del máximo central es 8,5, ¿sí? Acá voy a poner que intensidad acá en el centro, en donde se obtiene la máxima intensidad, es 8,5 vatios por metro cuadrado. ¿Sí? Ahora, en interferencia, ¿se acuerdan que la intensidad dependía del coseno, ¿verdad? Tipo, siempre va subiendo y bajando. Ahora, fíjense que mientras más me alejo del centro de la pantalla, ¿qué pasa con los picos de mi intensidad? Cada vez se hacen más pequeños. Bueno, a esto o a esta forma, o cómo yo obtengo esta forma, vamos a decirle, para la intensidad acá en la difracción, utilizando una función que se llama función sampling, ¿sí? Entonces, vamos a ver, eso igual tenemos en el formulario. Yo sé que la intensidad en cualquier punto para un fenómeno de difracción va a ser la intensidad máxima por la función sampling cuadrado. ¿Qué es lo que es sampling cuadrado? Es seno de este desfasaje, ¿sí? Va a ser beta sobre 2 dividido beta sobre 2, ¿sí? O, y todo esto al cuadrado. O acá directamente al desfasaje, a ese le llamo beta, ¿sí? Acá va a ser I sub 0 por seno de delta phi sobre 2 sobre delta phi sobre 2. Y todo esto al cuadrado. Acá tienen que tener un especial cuidado. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando un ángulo dentro y fuera de una función trigonométrica. Entonces, este ángulo necesariamente debe estar en radianes. Yo no puedo utilizarlo en sexagesimales si está acá fuera de mi función trigonométrica. Y mucho ojo, acá lo que tienen que tener mucho cuidado con la calculadora. Igual, vamos a ver. 8,5 por seno de quién? 14 sobre 2 sobre 14 sobre 2 y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Vamos a ver, queda acá. La intensidad sale. Voy a calcularlo acá. La calculadora pasan a radianes, ¿sí? Y ahí empezamos a calcular. O si quieren, este ángulo lo pasan a sexagesimales y dentro de la función utilizan en sexagesimales. Pero lo que quiero que hagan es que tengan mucho cuidado con la calculadora, ¿sí? Para no equivocarnos nomás en macanada en el examen. Entonces, esto al cuadrado por 8,5. Esto sale 0,0748 vatios por metro cuadrado. ¿Qué es lo que tengo ahí? La intensidad que hay para un punto que está bajo un ángulo de 3,25 con respecto a esto, ¿sí?
O sea que la intensidad acá era 8.5 y acá prácticamente ya es nula, disminuyó. ¿Sí? Eso sería el ítem B. El ítem C me dice, el ancho de la franja central brillante, el ancho de la franja central brillante en una pantalla ubicada a 1.25 metros de la ranura. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Fíjense que va a ocurrir esto. Yo tengo mi pantalla, ocurre todo el fenómeno de difracción, acá está el centro de la pantalla y tengo así, iluminado el centro de la pantalla. Y esto que está acá, ¿quién es? Es el primer mínimo de difracción. ¿Y esto quién es? El primer mínimo también de difracción, pero para abajo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que encontrar? Me pide el ancho, o sea que tendría que hallar esta alturita, que en interferencia también ya habíamos calculado y le pusimos el nombre de I. ¿Y cómo era? A por seno de tita es M por lambda. Pero como estos son ángulos muy pequeños, el seno tiende a la tangente. ¿Y la tangente a qué va a ser igual? I sobre R. Entonces, de ahí que quito que A por I sobre R, siendo R la distancia de la rendija a la pantalla, es igual a M por lambda. De ahí que quito esta I, que a qué va a ser igual. Es M por lambda por R dividido el ancho. ¿Sí? De acá directamente hallamos cuánto va a ser. Es primer mínimo, longitud de onda 636,1 por 10 a la menos 9 por R, que era 1,25, dividido el ancho. ¿Cuánto es el ancho? A ver. Acá. 0,025 por 10 a la menos 3. Ahí que tengo esta I, que va a valer 0,0318. Pero como yo quiero el ancho de la franja central, ¿a qué va a ser igual? 2 por I. Entonces el ancho va a ser igual a esto por 2, 0,0636 metros. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo también el ancho que va a tener esta franja brillante central. ¿Sí? Y por último me pide el número máximo de franjas totalmente oscuras sobre la pantalla, suponiendo que la intensidad es suficiente para mostrarlas todas. ¿Sí? Esto sería el ítem C. Y acá para terminar vamos al ítem D. ¿Sí? ¿Cómo yo calculo cuál es el último mínimo que voy a ver? Analizando el caso límite. Fíjense, este ángulo tita que tengo acá, ¿qué es? Sería como el ángulo acá que forma un cierto punto con la dirección al centro de la pantalla principal. Entonces, ¿cuál es el caso límite? Cuando tita vale 90. ¿Sí? Eso es el límite, eso sería allá en el infinito. Entonces, vamos a calcular qué es lo que yo tengo para tita igual a 90. ¿Se acuerdan? Que eso llegamos a analizar también en interferencia. Por ejemplo, ¿cómo sería? A 0,025 por seno de 90 es igual a ¿qué? K, un número cualquiera, por lambda. A ver, 636,1. ¿Sí? Entonces de acá, K, si me sale un número entero, quiere decir que en el punto más alto, ¿qué hay? Hay un mínimo de difracción. ¿Sí? Y si no, ¿qué es lo que ocurre? En ese punto no pasa nada, no hay ni un mínimo de difracción. Dividido 636,1 por 10 a la menos 9, me sale
39,3. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que antes de que tita llegue a ser 90, ¿cuál fue el último número entero que hubo? Y el último número entero fue k igual a 39. ¿Qué significa k igual a 39? Que antes de que tita sea 90, está o existe el mínimo de difracción número 39. Porque ¿se acuerdan que eso es lo que me representa? ¿Sí? Entonces, como yo desde el centro de la pantalla hasta allá tengo 39 mínimos de difracción, ¿cuánto hay en total en la pantalla? Mucho ojo que acá sí tengo que redondear a 39 y ahí recién multiplicar por 2 para no confundir. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es analizo los mínimos hacia arriba y hacia abajo va a pasar lo mismo. Yo no puedo utilizar esta parte decimal porque ahí, ¿qué pasa si era 39,8? Al multiplicar por 2 ya me va a salir o me va a redondear a otro valor. Entonces, ojo, hay 39 franjas oscuras para arriba y para abajo lo mismo. Por eso lo hago por 2 y esto sale, a ver, 39 por 2, 60, 78. 78 franjas oscuras. ¿Sí? Entonces, con esto estaríamos iniciando lo que es el capítulo de difracción. ¿Sí? Le voy a quitar una foto y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bueno, ahí está el primero. ¿Sí? Les comparto ya la pantalla y vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos dice, un observador cuya pupila tiene un diámetro de 5 milímetros. A ver, voy a borrar un ratito la pizarra mientras ustedes leen y van anotando esos datos. Vamos a ver si para la próxima tengo más pila y edito que en los videos le pongo una musiquita o que mientras borro la pizarra o corto esta parte. Vamos a ver cómo ir mejorando. ¿Sí? Ahora sí, ya borré. Ahora sí, a ver, creo que hubo un problemita ahí, pero ahí volvimos. Fíjense, ya se borró toda la pizarra y les estoy compartiendo los ejercicios. ¿Sí? Dice, un observador cuya pupila tiene un diámetro de 5 milímetros se aleja de dos fuentes luminosas A y B siguiendo la mediatriz. Bueno, vamos al ejercicio 2. Tengo dos puntos que están emitiendo luz de longitud de onda igual a 6500 Armstrong, creo, vamos a ver. Sí, 6500 Armstrong y sigue el camino de la mediatriz. Vamos a poner acá. Y separadas entre sí 10 centímetros. Acá voy a colocar que la distancia entre ellas es 10 centímetros. Hasta que no pueden distinguir si son una sola o dos fuentes. Es decir, se va alejando esta persona sobre la mediatriz hasta confundir dichas fuentes. ¿Sí? En ese momento las fuentes cambian de longitud de onda a 4500 Armstrong. Y me dice
cuánto más lo que se puede alejar y todavía poder distinguir. Es decir, cuánto más se va a alejar y va a ocurrir el mismo fenómeno. A ver, dejo de compartir un ratito y ahí estamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tengo estas dos fuentes luminosas que están separadas 10 centímetros y una persona acá está mirando esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una difracción en una abertura circular, ¿sí? Pueden ver ahí en el libro, eso pueden leer un poquitito, pero acá yo les voy a contar cuál es la diferencia, ¿sí? Es el diámetro o el ancho, voy a poner ancho nomás para no cambiar tanto, ancho por el seno de tita, ¿a qué es igual? A, ¿se acuerdan que hace rato eran 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda? Tipo, los mínimos están dados por 1,22, 1, 2, 3, así sucesivamente. Para abertura circular, los mínimos están dados por 1,22 lambda, 2,23. A ver, ese es el segundo, ¿sí? El segundo anillo, vamos a decirle, 2,23 lambda y así, ¿sí? O sea que mucho ojo al utilizar las formulitas. Yo lo que voy a hacer es, en el primer mínimo, vamos a decirle, voy a cancelar ya esto. Ya se van a dejar de ver, ya se van a poder dejar, o se van a dejar de ver estas fuentes, ¿sí? Tipo, no voy a poder distinguir. Esto sería el mismo fenómeno que ocurre cuando yo me estoy yendo o me estoy acercando por sobre una carretera, ¿hacia qué? Hacia un vehículo, ¿verdad? Sería como los faros del vehículo. Y existe una cierta distancia en donde yo veo un punto nomás, un punto brillante. Y después me acerco y llega un punto para el cual yo veo perfectamente que son dos luces, ¿sí? Bueno, y eso es lo que vamos a calcular, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que de acá yo puedo hallar, para esta posición, puedo decir que es un seno de tita 1, que va a ser 1,22 por longitud de onda, 6500 por 10 a la menos 10, dividido el ancho, que sería, a ver, voy a leer un poquitito, me dice que 5 milímetros es el ancho, ¿sí? 5 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, dividido 5 por 10 a la menos 3, ¿qué es lo que voy a obtener acá? Mi ángulo tita 1, ¿sí? Que directamente yo lo puedo trabajar en radianes o como quieran. A ver, 1,22 por 6500 por 10 a la menos 10 dividido 5 por 10 a la menos 3 me da un ángulo de 1,586 por 10 a la menos 4 radianes. Y si esto yo lo analizo en sexagesimales, fíjense que es un ángulo... Opa, esperen que voy a cambiar otra vez mi calculadora a sexagesimales. Y ahí está. Fíjense, es un ángulo de 32,71 segundos. Es decir, es un ángulo muy pequeño. A ver, voy a tratar de enfocar otra vez. Ahí está. Ahora, con este ángulo, fíjense que yo ya puedo calcular esta distancia. ¿Por qué? Porque directamente ese ángulo va a ser igual a la relación entre esta distancia y esta distancia, vamos a llamarle D1, ¿sí? Entonces, 10 centímetros, que sería 0,1 metros sobre D1 es igual a 1,586 por 10 a la menos 4 radianes. Entonces, de ahí
D1, que sería la primera distancia, va a ser a ver, 0.1 dividido esto, me sale 630,51 metros. ¿Sí? O sea que cuando, fíjense que son dos luces que están a 10 centímetros. Cuando la distancia sea 630,51 metros, yo ya no voy a poder separar esto, ¿sí? O sea que voy a ver un solo punto. Ahora, ¿qué pasó? Se cambió la longitud de onda. Entonces, para eso debería calcular seno de tita 2, que ¿cómo va a ser? Lo mismo. 1,22 por 4.500 por 10 a la menos 10 dividido 5 por 10 a la menos 3, porque no varió nada, solamente vamos a decirle que él venía con luces rojas y pasó a tener luces azules, ¿sí? Y ahí vamos a ver qué ocurre. De acá, tita 2 va a ser igual a 1.22 por dividido 5 por 10 a la menos 3. Esto sale 1,098 por 10 a la menos 4 radianes. ¿Sí? Y nuevamente la relación que hay entre esto y la distancia 2, fíjense que me dice que se puede alejar más esta persona. ¿Sí? Y fíjense que el ángulo también disminuye. O sea que la persona está por acá ahora. Y ven cómo el ángulo se hace más chico, es decir, se alejó. ¿Y a qué va a ser igual esto? A la relación que hay entre esto, o sea que 10 dividido la distancia 2, voy a ponerlo acá, distancia 2, va a ser igual a 1,098 por 10 a la menos 4. De acá, la distancia 2 sale, opa, 0,1. Tiene que ser en metros, mucho ojo. Esto sale 910,74 metros. Entonces, ¿cuánto más se puede alejar? Y se puede alejar una distancia X que es de 2 menos de 1. ¿Qué sería? A ver. 910,74 menos 630,51. 910,74 menos 630,51. Entonces, X va a ser 280,23 metros. Entonces, si me pregunta cuánto más se puede alejar, y para cuando está a 630 metros ya deja de distinguir. Cambié la longitud de onda, entonces él se puede alejar 280 metros más y va a seguir distinguiendo, ¿verdad? Ahí va a ser el caso límite. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Les vuelvo a compartir entonces. Esperen que. Acá está. Y vamos a pasar al tercer ejercicio, ¿sí? Me dice, un dispositivo de doble abertura, al ser iluminado con luz verde, produce una figura de difracción de 21 franjas de máximo contenidos exactamente en el máximo central de la envolvente. Eso es de lo que hablamos hace rato, ¿sí? Que en un fenómeno se pueden mezclar interferencia y difracción. Y pregunta, hallar la separación entre las aberturas sabiendo que el ancho de cada una es 0,02 milímetros y calcular cuántos máximos existirían entre el primer y el segundo mínimo de la envolvente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Voy a poner acá ejercicio 3 y lo vamos a analizar. Tengo un dispositivo de doble abertura. Es iluminado y
con una longitud de onda de 500 nanómetros. Y produce una figura de difracción 21 franjas contenidas exactamente. Esa palabra es muy importante. Contenidas, voy a escribir luego, exactamente en la envolvente, dice. Hallar la separación entre las aberturas sabiendo que el ancho es de 0,02 milímetros. 0,02 milímetros es el ancho y nada más que eso. Ahí les dejo de compartir y ahí está, volvimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Tengo doble ranura, entonces esto es lo que pasa. Acá está el centro de la pantalla y acá está, vamos a decirle, esa envolvente principal de la que habla. Acá en el centro, ¿qué existe? Una franja brillante. Y acá, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Y abajo lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Hasta completar ¿cuánto? ¿Cuánto hay dentro de la primera envolvente? 21. Si yo le quito a la franja que está en el centro, para arriba hay 10 y para abajo hay 10. ¿Y qué es lo que ocurre? Esa palabra de que coincidan exactamente, lo que te dice es que justito acá un mínimo de interferencia coincidió con este mínimo de difracción. ¿Ven? Este pues es el primer mínimo de difracción, pero no es el primer mínimo de interferencia, porque acá ya está mi primer mínimo de interferencia. Bueno, esa relación lo que tengo que ver. ¿Cómo? ¿Qué tiene este punto en común? Acá, trazo, y esto es θ, ¿sí? Ahora, si yo analizo ese punto para la difracción, A por seno de θ, ¿a qué es igual? Esto es el primer mínimo de difracción, entonces 1 por lambda. Ahora voy a analizar este punto por interferencia. ¿Cómo va a ser? D por seno de θ es igual a ¿qué? ¿Qué hay acá? Eso es lo que tengo que analizar. Primero que nada, ¿es un máximo o un mínimo? Yo sé que acá hay un mínimo de interferencia. Por eso me dice que las 21 franjas están contenidas exactamente, ¿sí? Justito ahí, ¡pum!, hay también un mínimo de interferencia. A ver, creo que se ve bastante bien ahí en el video qué es lo que ocurre. Entonces, ¿cómo? Acá hay 10 franjas, fíjense, esto es 1, 2, 3, 4, esta es la franja número 10. Justito antes de llegar a este mínimo está la franja de interferencia, la franja brillante número 10. Y acá para abajo pasa lo mismo, ¿sí? Voy a analizar entonces. Este que está acá primerito, ¿sí?, es el primer mínimo de interferencia, ¿sí? Esto es primer mínimo de interferencia. El siguiente, este pico, ¿quién es? Es el primer máximo, ¿sí? O sea que, si acá está el primer máximo, el siguiente, o lo que está un poco más arriba, ¿qué es? Es el segundo mínimo, ¿sí? Ahora, voy a analizar, acá voy a tener esto y voy a hacer un zoom y voy a ir acá. Acá nomás voy a hacer el análisis, ¿sí? Fíjense, así tengo. Acá. Esto que estoy viendo acá, ¿qué es? Es el máximo de orden 10.
Entonces, el siguiente, esto que está acá, que es el mínimo de interferencia número 11. Mínimo de interferencia. ¿Por qué? Por lo que dijimos acá. Esto es el primer máximo y el siguiente es el segundo mínimo. O sea que ese análisis es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo va a quedar acá? Y va a ser el mínimo, es m igual a 11. Esto es m igual a 11. Entonces, ¿cómo va a ser? 11 menos 1/2 por lambda. Porque se acuerdan que la fórmula para interferencia destructiva, que es m menos 1/2, ¿sí? Entonces, haciendo ese análisis, voy a tener, esto va a ser ecuación 1, esto va a ser ecuación 2. Y ecuación 1 dividido ecuación 2, ¿qué me va a dar? Fíjense, voy a poner A por seno de tita sobre D por seno de tita es igual a 1 por lambda dividido m menos 1/2 por lambda. Fíjense que esto se va todo y me queda que la relación de A y D es 1 sobre 11 menos 1/2. Y ahí reemplazo nomás ya. 0,02 por 10 a la menos 3 por 11 menos 1/2, 10,5 es igual a, esto pasa D por 1 es D, y ahí ya obtengo cuánto vale D, que va a ser 0,02 por 10 a la menos 3 por 10,5. Esto sale 0,21 milímetros. ¿Sí? Eso es la separación entre ellos. Ahora, ¿cuántos máximos existirían entre el primer y el segundo mínimo de la envolvente? Bueno, ahora, no es que ahí ya terminó, no es que ahí ya terminó el fenómeno, sino que hay otra envolvente. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta otra envolvente? Voy a analizar. Vamos acá, esto voy a borrar. Vamos a analizar el ítem B, ¿sí? Terminó acá mi primer mínimo y acá empezó otro. Entonces, ¿qué es lo que debería calcular? En este punto, que sería segundo mínimo de difracción, debo calcular qué es lo que hay para la interferencia. ¿Cómo sería eso? Sería, acá analizamos lo que hay en este primer mínimo. Ahora, en el segundo mínimo, A por seno de tita es 2 por lambda, dividido, ¿quién? D por seno de tita, y acá utilizo el famoso K, K por lambda. ¿Para qué? Para saber qué es lo que hay. Si K me sale entero, en ese punto hay una interferencia constructiva. Si K me sale 1,5, 10,5, 30,5, ¿qué hay? Justito el mínimo de difracción coincide con el mínimo de interferencia, ¿sí? Y si me sale K 10,3, 10,8, no coinciden. O sea que, acá está. Esto es si K me sale 10,5 y demás. Divido yo esto y me va a quedar A sobre D, 0,02 por 10 a la menos 3, dividido de 0,21 por 10 a la menos 3, es igual a 2 sobre K. Y acá, ¿cuánto me sale K? 0,02 dividido 0,21. Y de acá, K me sale 21. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en el segundo mínimo de difracción está el máximo de interferencia número 21, porque me salió un número entero.
Es decir, si acá termina mi primer mínimo, mi primera envolvente, y voy así en la segunda envolvente, el máximo número 21, fíjense, acá justito coincidió. Acá entonces va así, así, así. ¿Y qué pasó en este punto? El máximo número 21 coincide con el mínimo número 2 de difracción. Y entonces, si acá está el máximo número 21, ¿cuál es el que está dentro de la envolvente? Y dentro de la envolvente está el máximo número 20. Y acá, antes o dentro de la envolvente principal está el máximo número 10. Entonces, ¿cuál es el primer máximo que está acá dentro de la segunda envolvente? El máximo número 11. Y ahí está. Dentro, el último que está adentro es el máximo 20. Y el primero que está adentro es el máximo 11. Entonces, ¿cuántos máximos hay? 20 o directo. 21, no, vamos a hacer más fácil. 20 menos el anterior. 10. O de 11 a 20, ¿cuántos números hay? 10 franjas brillantes. Bueno, y ahí está. Con eso terminamos nuestro tercer ejercicio. ¿Sí? Esta parte es muy, muy interesante, así que voy a estar haciendo otro video para explicar otra vez esa partecita. Voy a resolver más ejercicios. O sea que no se preocupen, chicos, que todavía me falta un ejercicio más de esta parte. Me falta también la parte de rejillas de difracción y vamos a utilizar también en algunos ejercicios el criterio de Rayleigh. Y con eso estaríamos cerrando lo que es este capítulo de difracción. Como ven, muy complicado no es. Es bastante parecido a lo que es interferencia, ¿sí? O sea que vamos a mezclar mucho estos dos fenómenos. Así que espero que les haya servido esta clase, chicos. Sería como para introducir este contenido de difracción. Así que nuevamente muchas gracias por la atención y espero que les sirva, ¿sí? Nos vemos en la siguiente clase.